Poner a Fernando en esta charla, ¿no? Un gusto. ¿Cómo está, Fernando? Director de BAE, que está haciendo un suplemento especial por los 20 años de BAE, ¿no? Cumplimos 20 años informando mucho sobre los temas que estaba acá planteando, los problemas de la industria, los problemas del comercio, los problemas de la producción nacional, ¿no? Y cómo hacer negocios en una Argentina bastante compleja desde lo político, desde lo económico, desde lo social. 20 años ya lleva el diario y la verdad que cumplir 20 años en el periodismo y en un formato ¿Cómo? Hoy es de hoy récord, es récord, sin duda. ¿Y coincidís con la información que tiene Pedro en el sentido de que hay una recuperación leve? ¿Se empieza a advertir? Sí, lo que está la No duda generalizada, pero bueno. No, la duda es si es recuperación, si es rebote, si es crecimiento. La sensación que uno tiene es que... Javier Milei hace un rato dijo que es rebote. Bueno, estamos después de un 2016 muy malo, definitivamente muy malo, el país prácticamente estuvo paralizado durante varios meses, este año claramente hay más nivel de actividad, entonces era lógico que en 2017 se note algo de recuperación respecto a 2016. Estamos abajo de 2015 y en un crecimiento que es bastante distinto a lo que veníamos viendo, ¿no? Un crecimiento que está concentrado en sectores donde no tiene mucha distribución, en sectores donde no fomentan el consumo, es decir, hay crecimiento en algunos sectores especialmente vinculado al agro, la producción de grano fue récord absoluto, 132 millones, si no recuerdo mal la cifra. Este año o la próxima campaña la apuesta es a repetirla, incluso a mejorarla, pero son sectores que tardan mucho en distribuir. Entonces el crecimiento, la recuperación que se está dando este año no llega a las familias y eso hace que el consumo se resienta y eso hace que la sensación térmica en la calle no sea buena, ¿no? Ahora, ¿va a haber una edición especial de BAE Negocios? Estoy en la calle, estoy en la calle con... ¿La podemos mostrar o no, chicos? A ver, pues. Muy interesante porque tenemos No, pero eso es del diario BAE Convención. ¿Esta es la edición? Es la edición. Ah, bueno, no, pensé que había una edición con otra tapa. Si la mirás hacia abajo está todo lo referente a los 20 años del diario y con algo muy interesante, Chiche, porque participan 3 de los periodistas que fueron los fundadores de la redacción. Armando Torres, que fue el director fundador del diario, Eduardo de Simón y Jorge Velázquez, que fueron el equipo original que armó la redacción. Y poder participar hoy en el diario de los 3 referentes de aquella redacción implica una continuidad en el tiempo muy interesante, ¿no? Porque la Argentina no es la misma, el diario que se fundó hace 20 años no es el mismo que está hoy, la orientación incluso económica del país es otra, entonces todo eso fue reflejándose en el diario y aún hoy... Hace 20 años era menemismo. Estábamos en el menemismo, estábamos en la economía que surgía de la convertibilidad, la desregulación y las privatizaciones. Ese fue el origen del diario. Sí. Una economía argentina donde los negocios, donde la llegada de las multinacionales, donde la compra de activos por parte de empresas extranjeras estaba a la orden del día, era lo más común que uno tenía, todo el proceso de venta de las empresas públicas, todo el proceso de fusión de los bancos, la llegada de los grandes operadores internacionales. En ese contexto nació BAE, ¿no? Muy distinto a la economía que estamos reflejando hoy. ¿Y la que ahora hacia dónde apunta? Se lo pregunto tanto a vos como a Pedro. ¿A dónde apunta? ¿Una economía más abierta, más cerrada? ¿Qué economía es la que viene? Yo creo que el gobierno está queriendo hacer una economía más abierta. El problema es que es difícil hacer una economía más abierta, como hablamos con los problemas de competitividad que tenemos, con una mochila del 42% de carga impositiva, con costos logísticos horribles y con servicios que no son acordes con los impuestos que pagamos. Entonces creo que hay que hacer una serie de reformas estructurales para que esa economía más abierta que quiere el gobierno sea una realidad competitiva de alguna manera. Me parece que el mayor problema es las velocidades, ¿no? Es un problema de velocidades. Es difícil imaginarse hoy una economía cerrada al mundo. Lo que tampoco uno puede creer es que se pueda abrir de un día para el otro, que el proceso tiene que tener cierto gradualismo porque la industria especialmente, que es donde hoy está concentrada, no la mayor cantidad de mano de obra, pero sí la que tiene el mejor nivel de ingreso, es expuesta rápidamente a una competencia que
la destroza, ¿no? Digo, está claro que la economía tiene que abrirse y que tiene que incorporar tecnología y que El tema son los tiempos. Pero hay una cuestión de tiempos que tiene que ser mensurado porque el daño social es muy alto y cuando el daño social es muy alto los procesos económicos abortan. Tener una muy buena intención o puede tener un muy buen proyecto, pero si el contexto social no te lo permite llevar adelante, vas a terminar abortándolo. Bueno, es lo que se va a ver en los próximos años, pero bien, viste que recién Acuña hablaba de la reforma laboral. Están preocupados porque no lo consultan a ellos tampoco. Pero sabe que algunas cosas tienen que cambiar, ¿no? Hay una idea de que la reforma laboral que quiere el gobierno tiene dos patas. Una, la que tiene que ver con todo el blanqueo, sí. Es decir, hacer un borrón de todo lo que pasó hasta ahora, con una cláusula que la reflejamos ayer en el diario, que tiene que ver con extinguir la acción penal por todo lo acumulado, claro, hacia atrás. Hasta ahora nunca se había hecho eso. Siempre se blanquea, pero la acción penal queda, claro. Y entonces nadie se anima a blanquear a nadie porque está diciendo, yo acá, mírenme, cometí un delito. Entonces, por un lado está este blanqueo que parece ser va a ser bastante grande y con esta extinción de la acción penal. Y por el otro, en lo que tiene que ver a las reformas de fondo de laboral, el gobierno cree que no se puede tocar ninguna de las leyes claves porque la resistencia va a ser muy alta y prefiere avanzar en los formatos de competitividad como el que firmó en Vaca Muerta, como el que firmó con la industria automotriz. Convenio donde los sindicatos aceptan resignar de propia voluntad muchas de sus reivindicaciones, muchas de sus conquistas sociales, en función de garantizar un piso de empleo, en función de garantizar un piso salarial, en función de darle algún nivel de competitividad a su rama industrial y que eso pueda mantenerla en el tiempo. Tiene el sentido de negociar acuerdo por acuerdo y evitarse meter en una discusión de fondo donde el Congreso no se la permitiría y no sale nunca más. Lo cajonean, obviamente. Y es lo que le pasó durante la gestión de Carlos Menem, durante la gestión de la Rúa, se metían con leyes que nunca terminaban de lograr sacarlas. Bueno, ¿y el contexto electoral te va a complicar los negocios según cambia o no? Nosotros creemos que ahora que pasaron las PASO, ahora viene la buena. Sí, pero digamos ya es como que se despejó cierta incógnita. Había mucha gente que decía, no invierto porque qué va a pasar. Bueno, ya se sabe que va a pasar, más o menos, digamos, pero número más, número menos. Números menos, ya sabés qué va a pasar. La gente... Hoy tenemos un festival de sirenas y todo, es una cosa impresionante. Acá arriba, es impresionante. No, es por la marcha. Por la marcha, está todo el mundo haciendo toda la mañana. Pero te decía, Chiche, nosotros creemos que es positivo esto, que ya se despeja algo de la ecuación, digamos, ¿no? Entonces hay un cierto panorama, decís, bueno, más o menos va esta política, va esta mayoría parlamentaria, y con lo que decía Fernando, yo coincido, pero también agrego el tema de los juicios laborales, ¿no? La industria y los juicios laborales, eso es un tema que a las pymes también es muy complicado pensar que un juicio puede hacer quebrar una pyme, ¿no? Muchas veces. Sí. No hace falta mucha gente, con 2 o 3 empleados te pueden quebrar una pyme. Sí. Claro. Depende de la antigüedad. Bueno, suerte, Fernando. Gracias. ¿Mucha gente trabaja en Bahía ahora en estos momentos? Tengo una relación bastante interesante, bastante competitiva, además con la llegada de las nuevas tecnologías, la versión web, las aplicaciones para los celulares, hace que uno esté todo el día trabajando. Bueno, mucha suerte por otros 20 años más. Gracias, Pedro, por la visita. No, gracias, Chiche. Dame las placas, por favor, dale.